Magnificat anima mea Dominum. Et exultat. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la vida espiritual y me apoyo en el Catecismo de Vida Espiritual del Padre Gabriel de Santa María Magdalena Carmelita. En este catecismo, en el capítulo 6, nos habla de María Santísima, nuestra Madre Espiritual. Hemos visto en las charlas anteriores que Dios, Trinidad, cuando hablamos de Dios se trata de la Santa Trinidad, Padre y Espíritu Santo, nos santifica dándonos algo divino que llamamos la gracia. Dios, Trinidad, utiliza la humanidad del Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, como medio de nuestro rescate, nuestra redención, nuestra salvación. Pero también utiliza a la Virgen, a los santos, a los ángeles y también a la Santa Iglesia y a los sacerdotes como instrumentos suyos. Entonces hoy vamos a ver María Santísima, nuestra Madre Espiritual. Primero veamos quién es la Virgen María. ¿Quién es? Bien, la Virgen es la Madre de Jesucristo, Dios hecho hombre, Madre de Jesucristo, Dios hecho hombre, y también es nuestra Madre. ¿Por qué nuestra Madre? Porque Jesús en la cruz, el Viernes Santo, la declaró Madre nuestra en la persona de San Juan, capítulo 19 de San Juan, cuando dice, discípulo, aquí tienes a tu madre, mujer, es decir, mi dama, mi señora, aquí tiene a tu hijo. Los santos dicen que con esas palabras Jesús declaró María nuestra Madre Espiritual de todos los bautizados. ¿Y cuál es la grandeza fundamental de María Santísima? Bien, la grandeza fundamental de María Santísima, la que le confiere una dignidad inmensamente superior a la de las otras criaturas humanas, aun el orden sobrenatural, es su maternidad divina. Porque nosotros cristianos católicos amamos, honramos, veneramos a la Virgen, tenemos tanto amor, todos los privilegios de María vienen del hecho de ser madre de Dios, madre del Verbo encarnado. No olvidemos esto, eso es sumamente importante. Los protestantes, pobrecitos, engañados, no entienden, no quieren entender, supuestamente defienden a Jesús, que es su único Salvador. Lo sabemos, no hemos esperado 16 siglos para que supiéramos eso, lo sabíamos desde el inicio, lo sabemos. Toda la dignidad, el amor de María vienen del hecho de ser madre de Dios. Si no fuera madre de Dios, sería una mujer cualquiera. Pero por ser el hecho de ser madre de Dios encarnado, bien, ella es nuestra madre y merece nuestro amor, nuestro respeto, nuestro honor. Dios te salve María, dijo el ángel. Dios te manda un saludo María, llena de gracia. El Señor es contigo. Vas a tener un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Él será llamado Hijo del Altísimo. ¿Y qué dice San Juan? ¿Qué dice San Juan? En el capítulo 1. En principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, la palabra, la sabiduría divina, era Dios. Y todo lo que se hizo por él, sin él nada se hizo de lo que existe. Y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, habita en nosotros. Se hizo hombre en el seno de la Virgen María. Entonces, capítulo 1, de 1 a 14 de San Juan, ¿sí? Entonces, la grandeza fundamental de María Santísima, la que le confiere una dignidad inmensamente superior a la de las otras criaturas humanas, aún el orden sobrenatural, viene del hecho de ser madre de Dios hecho, de su maternidad divina. Todos los privilegios de María, todas las demás cosas que atribuimos a María, su inmaculada concepción, su asunción, etc., tiene como base su maternidad divina. Maternidad divina. ¿Es María verdaderamente madre de Dios? ¿Cómo María engendró verdaderamente al Verbo de Dios según la naturaleza? Siendo su Hijo Dios, es sin duda madre
de una persona que es Dios y por lo tanto es madre de Dios. Expliquemos esto. Entonces María engendró verdaderamente al Verbo de Dios hecho hombre en su seno. El niño que nace de ella, Jesucristo, es Dios hecho hombre en su seno. Por lo tanto, da a luz a un ser divino humano. Humano divino. Dios hecho hombre en su seno. Por lo tanto, Jesús siendo Dios encarnado, el niño Jesús siendo Dios encarnado, y María siendo su madre, es madre de Dios. No en el sentido que Dios empezó con ella, que de eso claro también. Dios existió desde siempre. ¿Sí? Pero es madre de Dios en el sentido que el niño que nace de ella es Dios hecho hombre en su seno. Da luz a una persona divina, encarnada, hecha hombre. Repito esto. Como María engendró verdaderamente al Verbo de Dios según la naturaleza, el Verbo se hizo carne en su seno, siendo su Hijo Dios, es sin duda María madre de una persona que es Dios y por lo tanto madre de Dios. No en el sentido que Dios empezó con ella, que quede claro esto, en el sentido que el niño que nace de ella es Dios y hombre en mismo tiempo. Es único en la historia. Por lo tanto, María no es una mujer cualquiera. Otra pregunta, ¿eleva más a María la maternidad divina que la gracia santificante? ¿Eleva más a María la maternidad divina que la gracia santificante? Sí, sí. La maternidad divina la levanta más que la misma gracia santificante, porque la hace pertenecer al orden hipostático, es decir, al orden de la encarnación del Hijo de Dios, que dice relación a la unión de la misma naturaleza divina con la naturaleza humana en la persona del Verbo. Realmente fue templo y sagrario de Dios en su seno. Mientras la gracia santificante que se une a nuestra naturaleza para elevarla al orden sobrenatural, no es más que una participación de la naturaleza divina. Por su divina maternidad, María pertenece al orden de la encarnación, en cuanto que la Santa Trinidad se sirvió de ella para revestir al Verbo de carne humana. Entonces, la maternidad divina levanta a María más que la misma gracia santificante. ¿Por qué? Porque ella tuvo en su seno realmente, como en un sagrario, al Hijo de Dios hecho hombre. El Hijo de Dios se unió a la naturaleza humana en el seno de la Virgen María. Mientras que la gracia santificante, que se une a nuestra naturaleza para elevarla al orden sobrenatural, no es más que una participación de la naturaleza divina. Otra pregunta, ¿fue María madre de Dios libremente? Sí, sí. Cuando el ángel dijo, mandado por Dios para anunciarle este evento único de la historia, Dios te manda un saludo, Shalom lech María en arameo, paz a ti María, traducción latín dice Dios te salve, significa Dios te manda un saludo María, llena de gracia, vas a tener un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Y María pregunta, ¿cómo es posible? Yo no conozco varones, es decir, yo soy una virgen, soy una mujer casta, santa, aunque prometida San José no tiene nada que ver con él. Y bien, el ángel dice, no tengas miedo María, el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá su sombra, y el niño que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. A Dios nada es imposible. Entonces en ese momento dijo María, he aquí la sirvienta del Señor, fórmula oriental, manera de hablar de ahí, lo esclavo del Señor, sirviente del Señor, eso significa, hágase en mí según tu palabra. En ese momento Dios, Trinidad, cree el cuerpo humano y un alma humana, que va a ser la de Jesús, y el Verbo, Dios, el Verbo, se une a esta alma y cuerpo que va a formar la persona de Jesús, Dios y hecho hombre. Entonces, María
cuando el ángel la anunció, ella pidió explicación. ¿Cómo es posible esto? Cuando le explicó que eso era por obra y gracia del Espíritu Santo, dijo, bien, que la voluntad de Dios se haga. He aquí la esclava del Señor. Entonces, ¿fue María madre de Dios libremente? Sí, María fue madre de Dios libremente, porque Dios, mediante el ángel Gabriel, el día de la anunciación le pidió su consentimiento, al cual siguió inmediatamente la concepción del Verbo en la naturaleza humana por obra del Espíritu Santo. Como acabo de decir, Dios mismo va a crear un cuerpo humano sin cooperación de Padre humano, y va a crear un alma humana y la llena de gran santidad, y después el creador del cielo y la tierra se une a este cuerpo, a esta alma, para formar lo que va a ser Jesús, Dios hecho hombre al mismo tiempo. Entonces, aquí, al decir María las trascendentales palabras, he aquí la escuela del Señor, hágase tu palabra, entró María de lleno en el plan divino, por el que el Señor la asociaba mediante esta maternidad a la obra entera de su Hijo, haciéndola a un tiempo su madre y su colaboradora. Entonces, María, al aceptar el plan de Dios, bien, entra en la obra de la redención y al mismo tiempo se hace madre y colaboradora del Salvador del mundo. Los protestantes dicen, la sangre de Cristo nos salva. Es verdad, eso es católico lo que dicen, ¿no? Es nuestro, ¿no? Ok, nos salva. Ahora, ¿de dónde sacó Cristo esta sangre? Del cuerpo de María. Toda la naturaleza humana, todo lo que es humano de Jesús, viene de María. Por lo tanto, María sí colaboró en nuestra salvación. Al menos siendo la madre del que va a dar su vida por nosotros en la cruz. Pero hay más que esto. María siempre, como una madre quiere que su hijo triunfe, bien, haga lo que tiene que hacer, colaboró con sus oraciones, con su consejo, y delante de la cruz. Con una madre que ve a su hijo morir en la cruz no es cualquier cosa. Ella ofreció también la vida de su hijo por nuestra salvación. Entonces, María, al aceptar el mensaje del ángel, bien, entró de lleno en el plan divino, por el que el Señor la asociaba mediante esa maternidad divina a la obra de su Hijo, haciéndola a un tiempo madre y colaboradora de Jesucristo nuestro Señor. Muy interesante, muy hermoso. Ay, Madre María, qué buena es Madre, no sé. Otra pregunta, número 6. ¿De qué modo conocemos la voluntad de Dios de asociar a María a la obra de la redención? Venimos en conocimiento de esta divina voluntad por la profecía hecha a Adán desde su caída y conocida en la tradición católica por el nombre de protoevangelio, primer evangelio. Protos, en griego es primero, ¿sí? Se dice protomártir, por ejemplo, Santo Esteban, primer mártir. Protos, en griego es primero, ¿sí? Entonces, desde el Génesis 3:15, ¿qué dice? Bien, pondré perpetua enemistad entre ti y la mujer va a aplastarte la cabeza. Y esta mujer que va a aplastar la cabeza, bien, es María al darnos Jesús. Claro, es Jesús que aplasta la cabeza de la serpiente, enseguida que lo vence, pero siendo hijo de María. Entonces, venimos en conocimiento de esta divina voluntad por la profecía del Génesis 3:15. Sabemos por ahí que la madre del Redentor había de ser asociada a su triunfo sobre la nefasta serpiente. Entonces, ella o su hijo va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, María sí está asociada a la obra de redención. Y esto mismo es confirmado y declarado por la antigua tradición patrística, que llamó a María la nueva Eva, asociada a la restauración operada por el nuevo Adán, así como la primera Eva lo estuvo a la destrucción de la gracia producida por el primer Adán. Entonces, ¿cómo Adán y Eva causaron nuestra desgracia?
al pecar, al perder la gracia, y bien Jesús y María son el nuevo Adán y la nueva Eva. Los padres de la iglesia, San Ireneo especialmente, que murió, pienso, en 202, discípulo de San Policarpo, el cual fue discípulo de San Juan Apóstol, y bien San Ireneo, María es la nueva Eva. Por lo tanto, la que nos engendra en la vida espiritual, las que nos da vida divina, espiritual, claro, mediante Jesús. Fue el alma de María, en previsión de una misión tan alta, revestida por el Señor de algún privilegio? Pregunta 7. Con otras palabras, ¿María fue inmaculada o no? Bien, vamos a ver esto. Sí, en atención a su misión altísima, el Señor preservó a María del pecado original, porque no convenía que la que debía llegar a ser madre de Dios encarnado y cooperadora del Redentor fuese esclava del demonio, ni siquiera un solo instante. Además, la preservó también con su eficacísima protección de todo pecado actual, para no tener que encontrar nunca en su madre el más leve motivo de desagrado. Entonces, Dios, en previsión, noten esto, es muy importante saberlo, lo que llamamos la Inmaculada Concepción, es decir, concebida sin mancha, sin pecado. Dios, en previsión de los méritos de Cristo Redentor, en previsión de la cruz de Cristo, de los méritos de Cristo, al momento de crear el alma de María, va a llenarla de gracia y después la une al cuerpo que van a dar sus papás. Entonces, en previsión de los méritos de Cristo, María será santificada. En el momento de crear su alma, Dios la santifica, la llena de gracia y después la junta al cuerpo. Eso se llama la Inmaculada Concepción. ¿Y por qué? Porque no convenía, noten eso también, no conviene que la que va a ser la cooperadora, colaboradora del Redentor, fuese esclava del demonio. Entonces María nunca estuvo en pecado, ni original, ni tampoco personal. ¿Por qué? Porque además de ser inmaculada, Dios la preservó con su eficacísima protección de todo pecado actual, es decir, personal, para no tener que encontrar nunca en su madre el más leve motivo de desagrado. Y para que no le faltase a la Virgen siquiera la gloria de la integridad corporal, Dios la dotó de virginidad perpetua, conservada a pesar de su maternidad. Sabemos que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces concebió como virgen, dio a luz como virgen y siempre quedó virgen. Entonces Dios quiso que no le faltara ni siquiera la integridad corporal, la dotó de virginidad perpetua, conservada a pesar de su maternidad. Y en fin, revestió su alma de una gracia santificante inmensa. Noten eso también. Entonces, revestió su alma de una gracia santificante inmensa que vino a ser en ella la raíz de un mérito capaz de extenderse a la consecución de toda la gracia destinada a la humanidad. En efecto, como enseña el Papa San Pío X en su encíclica Ad Diem Illum de 1908, como enseña San Pío X, María mereció con un mérito fundado en la benévola aceptación de Dios lo que mereció Cristo en todo rigor de justicia. Entonces, María mereció con un mérito fundado en la benévola aceptación de Dios lo que mereció Cristo con todo rigor de justicia. Cristo nos mereció la salvación en justicia porque dio su vida por nosotros. Y bien, junto con Jesús, pues, procuró María nuestra justificación y la restauración del orden de la gracia. María es la nueva Eva. Pregunta 8. ¿Qué deducimos de los privilegios de María Santísima
respecto a nuestras relaciones con ella. Entonces, hasta ese punto hemos hablado de María, de por qué debemos acudir a ella. Hablamos de su Inmaculada Concepción, materia divina. Ahora vamos a aplicar esto a nosotros más a fondo. ¿Qué deducimos de los privilegios de María Santísima respecto a nuestras relaciones de hijos a madre con ella? De los privilegios de María Santísima deducimos, en primer lugar, que en el orden sobrenatural es María nuestra madre. Entonces, en el orden de la santificación, María realmente es nuestra madre. Llamamos madre en el orden natural a la mujer que nos ha dado la vida. Ahora bien, como María mereció la restauración del orden de la gracia, junto con Cristo, principio de la vida espiritual, es verdaderamente en este orden la mujer que nos ha dado la vida. El título de madre con que llamamos a María no es, por lo tanto, meramente una expresión de afecto, sino una auténtica realidad, aunque de orden superior al de la naturaleza. Entonces, no es una manera de hablar, es nuestra madre. Realmente, es una auténtica realidad. Ella, con Cristo, nos mereció la redención, la salvación, la restauración. Ella es la nueva Eva que nos hace nacer como hijos de Dios. ¿En qué preciso momento vino a ser María nuestra madre? Otra pregunta interesante. ¿En qué momento vino a ser María nuestra madre? ¿Cuándo? María vino a ser madre nuestra precisamente cuando al pie de la cruz ofrecía la divina víctima al Padre Celestial, uniéndose a Jesús Redentor, que se inmolaba por nuestra salvación y que en aquel momento cumplía la obra de nuestro rescate. Entonces, delante de la cruz, capítulo 19 de San Juan, estaba María, la Magdalena, María Santísima y San Juan. ¿Qué va a decir Jesús? Y bien, Jesús va a declararla realmente nuestra madre. Entonces, juntamente con Jesús delante de la cruz, nos ganaba María la gracia que habíamos perdido. Jesús lo gana en toda justicia porque da su vida. María lo gana por ser la madre. Era pues justo que en aquella hora solemne nos la diese Jesús por madre, como lo hizo en efecto, diciendo al apóstol Juan, en nombre de todos sus discípulos: discípulo, ecce mater tua, he aquí tu madre. San Juan 19, 27, he aquí tu madre. Y en la persona de Juan representaba a todos nosotros. Se reducen los oficios maternales de María para con nosotros a la restauración del orden de la gracia. No, porque siendo María de un modo absoluto cooperadora de Cristo, su cooperación a la obra redentora no se limita al conseguimiento de la gracia, sino que se extiende también a la distribución de la misma. Entonces, no solamente María con Jesús nos colaboró para merecer la gracia, sino también que María colabora en la distribución de la misma. Por eso decimos, Santa María ruega por nosotros, pida por nosotros ahora a Jesús. La misión de Cristo no se acaba con la fase dolorosa que culmina en su muerte y en la que nos mereció la gracia, sino que se continúa en la fase gloriosa, en la que después de la resurrección derrama de continuo sobre nosotros nuestras almas las gracias por él merecidas. Entonces Jesús globalmente merece la cruz, la redención, la salvación, la gracia, y bien, hoy, estando en el cielo, sigue distribuyendo su salvación a nuestras almas. Ahora los protestantes directamente, porque yo acepté Cristo y ya tengo todo. Y bien, el Evangelio dice otra cosa. El Evangelio dice de bautizar, de perdonar los pecados. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Por lo tanto, hace falta misa, sacerdote y los sacramentos. Entonces Jesús, glorioso,
en la iglesia, mediante los santos sacramentos, distribuye la gracia, la santidad, la redención recibida. María, cooperadora de Cristo, está asociada también a esta segunda fase de su misión, en la que sigue ejercitando oficios verdaderamente maternales para con nuestras almas, procurándonos de continuo cuanto necesitamos en el orden sobrenatural. Entonces Jesús, por oficio, sigue distribuyendo su gracia. María, colaboradora, coopera todavía hoy en esta segunda fase. Y los que han leído el libro de Santo Alfonso, Las Glorias de María, van a ver que cuántas almas al borde de la muerte están en pecado, acudieron a la Virgen y recibieron una gracia especial de conversión, de arrepentimiento, de salvación. María pide, como pidió en la boda de Caná a Jesús de hacer el milagro, y Jesús, a pesar de haber dicho mi hora no ha llegado, hizo el milagro, y bien, hoy sigue pidiendo a nosotros. Y esto no quita nada al poder de Jesús, al contrario, porque Dios es todopoderoso, quiere colaboradores, no es que necesite, lo quiere porque así su sabiduría entonces lo pide. María sigue cooperando con Cristo en esta segunda fase. Bien, pregunta 11. ¿De qué modo ejerce María su misión de distribuidora de las gracias? De cómo hoy María sigue su misión de distribuidora de la gracia, de la santidad. Hemos de recordar que el Señor asoció a María a todos los triunfos de Cristo, resucitándola gloriosamente e introduciéndola consigo en el cielo, para comunicarle el dominio espiritual sobre todo el orden de la gracia que ella ganó juntamente con Cristo y que por lo tanto le pertenece también. María está con Jesús en el cielo, sabemos. Junto con Jesús está ella delante el trono del Padre Celestial para impetrarnos, para pedir con su omnipotente oración las gracias que nos son necesarias. Ahora, otra vez insisto, ella pide, es verdad. ¿Y por qué tiene tanto poder en pedir? Porque es madre del Redentor, por su maternidad divina. Como María goza ahora de la visión beatífica, es decir, ve también en Dios a todas las almas con todos sus deseos, sus aspiraciones, sus plegarias. María ve a Dios y en Dios ve todas las almas, nos conoce, como en un espejo, por ejemplo. María, como goza de la visión beatífica, es decir, ve a Dios cara a cara, ve también en Dios a todas las almas, a nosotros, con todos sus deseos, sus aspiraciones, sus plegarias. Su amor maternal a nosotros la mueve a mirarlas favorablemente y a presentar de continuo al Señor sus súplicas en favor de nuestras almas. Entonces María nos ve en Dios, ve nuestras súplicas, aspiraciones, peticiones, y ella ¿qué hace? Las presenta a Dios Padre. La presenta a Dios Padre. Así pues, las gracias se nos conceden no solamente por el influjo de Cristo, sino también por el de María, y el cuidado con que rodea de solicitudes nuestras almas, procediendo de su amor maternal para con nosotros, constituye también una actuación de su maternidad espiritual. Entonces María, estando en el cielo, está asociada con Cristo, teniendo la visión beatífica, es decir, ve a Dios cara a cara, nos ve en Dios, ve y conoce nuestras necesidades, plegarias, etc., y ella las ofrece junto con Cristo a Dios Padre. Alguien dijo, muy bien, Cristo es la cabeza, María es el cuello. Por ella pasan las pide por nosotros. Y esto no quita nada a Cristo, al contrario. Es por lo tanto muy amplia la dependencia de nuestra vida espiritual de María Santísima. Se debe decir que nuestra vida espiritual depende toda de ella.
En efecto, toda nuestra vida espiritual es obra de la gracia, y no hay gracia concedida a las almas que no venga por manos de María. Y esto no solo porque nos mereció dichas gracias, sino también porque nos las distribuye, obteniéndolas para nosotros de Dios con su intercesión poderosa. Por eso se llama a María medianera de todas las gracias. Entonces, como dije, Cristo es la cabeza y María es el cuello. ¿Cómo podemos reconocer prácticamente esta dependencia de nuestra vida espiritual de María? Podemos reconocer prácticamente esta dependencia total de nuestra vida espiritual de María, consagrándola toda a ella. Es muy justo, porque si todo lo hemos recibido de ella, podemos también, de alguna manera, restituírselo todo con una consagración semejante. Dicha consagración no lesiona en lo más mínimo los derechos de Cristo sobre nuestra alma, porque es claro que, no habiendo recibido de María nada independientemente de Cristo, tampoco nos consagramos a la Virgen Santísima prescindiendo de Él. Nuestra consagración debe dirigirse juntamente a Jesús y a María, así lo entendieron los santos. Entonces dijimos María, por ser la madre de Cristo, Dios encarnado, y bien todo lo recibe de Cristo. Y María, el hecho de tomarnos bajo su protección materna, no nos separa de Jesús, al contrario, nos lleva hacia Jesús. Por ejemplo, en todos los países protestantes donde ya rechazaron este amor a María, muchos se hicieron ateos, indiferentes, relativistas y mil sectas diferentes. Donde quiera que se ha mantenido el amor a María, y bien se ha mantenido la fe en Cristo Dios. ¿A título de qué podemos hacer dicha consagración a María? En la tradición espiritual encontramos especialmente dos títulos. El de siervo, que corresponde a la realeza de María sobre nosotros, y el de hijo, que corresponde a su maternidad espiritual. Y finalmente, ¿qué título parece el mejor? El que atrae más universalmente a las almas es el título de filiación, de hijo, porque evoca más directamente el afecto maternal de María para con nosotros, afecto que nos sirve de tanto consuelo en el duro camino de la vida. Por otra parte, no insinúa menos que el de siervo o esclavo nuestra total dependencia de María, si consideramos que, como Jesús desea a María que seamos siempre en la vida espiritual pequeñuelos, pequeños, que nada quieren emprender con criterio propio y personal, sino prefieren dejarse guiar siempre por el querer divino, que es también el querer de nuestra Madre Celestial. Lo que Dios quiere, María quiere. Parece que la mejor actitud de nuestra alma para con María es la de querer vivir en todo como verdaderos hijos de nuestra Madre Divina. Entonces hemos dicho que todos los privilegios de María vienen del hecho de ser Madre de Dios encarnado. María es la nueva Eva, María es la colaboradora de Cristo en la redención, ofreciendo a su Hijo en la cruz para nuestra redención, y María colabora con Cristo en la distribución de las gracias. Todo lo recibe de Cristo y en nombre de Cristo no los comunica. Y Cristo la declaró oficialmente nuestra madre el día de la crucifixión. Discípulo, aquí tienes a tu madre, San Juan 19, 27. Entonces María no quita nada a Jesús, sino que nos lleva más bien a Jesús nuestro Señor. Dichosos mil veces si amamos a María, imitamos a María, practicamos las virtudes de María y tenemos este grande amor hacia Jesús como María lo tuvo siendo madre del Salvador. Si Dios quiere, en las charlas siguientes vamos a hablar
otro medio que Dios utiliza para nuestra santificación, la iglesia, sociedad de santificación. Magnificat anima mea Dominum. et exsultat